Buenos días, nuevamente. La agenda que vamos a compartir hoy es la siguiente. Vamos a escuchar un poco, Alexis, sobre cómo ha sido este primer inicio de su profesión. Vamos a generar 3 preguntas, ¿sí? A las cuales Alexis nos va a dar un poco de respuesta y luego al final, solo al final, los estudiantes nos van a hacer algunas preguntas para ver qué dudas tienen, qué podemos resolverles. Entonces vamos a estar muy atentos para poder generar esas preguntas que serán solo al final. ¿Listo, chicos? ¿Manitos de bien? ¿Sí? Bien, Mati. Bien, Tomás. Bien, Mateo. Muy bien. Ok. Bueno. Alexis, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, buenos días a todos. Primero que todo, Maribel, te agradezco primero por invitarme a este espacio. Ya habíamos estado en uno similar el año pasado y primero pues me encanta compartir con ustedes, compartir con todos los niños pues este amor por el planeta, por el medio ambiente. Me parece que es muy interesante que desde niños estemos pensando en contribuir al cuidado del medio ambiente y estas nuestras casas y desde que somos niños debemos preocuparnos por ser unos guardianes de nuestro planeta. Bueno, yo soy ingeniero electrónico, he trabajado mucho, pero desde hace mucho tiempo también me entró la inquietud por el tema ambiental y quería de alguna manera también buscar cómo impactar de manera positiva al medio ambiente. Por esa razón, hace aproximadamente unos 7 años empecé a buscar en literatura acerca de lo que tiene que ver con la madera plástica, el reciclaje de la madera. Entonces encontramos mucho en internet el tema de las 3 R's, ¿sí? de reducir, reutilizar, reciclar. Y empecé a hacer en mi casa unos listones de plástico utilizando los mismos residuos que yo tenía, por ejemplo, las bolsitas de las bananas, las botellas, y empecé como a derretir plástico y a mirar de qué manera podía reutilizar ese material. Después de esos procesos experimentales, me encontré que en Colombia hay una gran cantidad de iniciativas que permiten que haya un mercado emergente bien interesante, que es el mercado de la madera plástica, y a pensar en el tema también de la vivienda. Entonces mezclé como 2 necesidades puntuales que hay actualmente en el mundo, que son el tema de la contaminación por residuos plásticos y el tema de la vivienda. Entonces, juntando esas 2 necesidades, lo que hice yo fue crear el proyecto Ecodomo para que por medio de listones de plástico se hagan construcciones tipo domo que en el futuro podrían convertirse en viviendas para las personas. Esos son como los inicios. Alexis, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Armenia, Quindío. ¿Y tus estudios los hiciste en dónde? Bueno, yo soy ingeniero electrónico de la Universidad del Quindío y tengo un posgrado en gerencia de proyectos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y como me he movido en el sector de las telecomunicaciones, tengo un posgrado también en telemática e interconexión de redes en la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá. Okay. ¿Y qué les puedes decir a los niños con esa iniciativa de qué tan duro ha sido? Bueno, pues primero que independiente de lo que nosotros queramos estudiar, ¿sí? Si queremos ser ingenieros, médicos, abogados, lo que sea, siempre hay como una serie de llamados, por así decirlo, que nos hace nuestra propia mente y hay que seguir esos llamados a la acción, pero de actuar bien. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo,
yo puedo ser futbolista y yo puedo amar los animales y puedo crear una fundación que cuide y beneficie a los animales. O sea, yo puedo ser ingeniero, pero el tema ambiental, en mi caso puntual, a mí me preocupa y me gusta. El proceso, pues realmente es sencillo, desde que uno tenga ese amor y esas ganas de ayudar en el corazón. O sea, no importa qué haya que hacer para ayudar. Y aunque a veces uno pueda sentir que de pronto es muy difícil porque tengo que ser una persona famosa, tengo que ser una persona reconocida para que sepan lo que yo haga, yo creo que si día a día pensáramos menos en eso y actuáramos más, sería mucho más fácil encontrar el bien en las personas y encontrar resultados. Entonces, realmente el proceso sale desde su corazón y desde lo que uno quiere hacer para impactar y para ayudar al planeta, a las personas, a los animales y al mundo. Gracias, Alexis. Bueno, voy a tener mi cámara apagada porque vi que estaba un poquito pesada la conexión, entonces voy a tenerla así. Bueno, Alexis, entonces tenemos tres preguntitas que nos surgen como en todo esto del proyecto con los niños. Y una es, ¿qué te inspiró a ser un héroe que quiere salvar el planeta? Bueno, lo que más me inspira es como esa necesidad de ayudar, ¿sí? Y hay una palabra bien importante que si algunos no la conocen, la aprendamos hoy y que es la empatía, ¿sí? Y la empatía es esa forma de ponernos en los zapatos de los demás y sentir lo que sienten los demás. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, cuando hay catástrofes en nuestro país o en otros países del mundo, cómo la gente se queda sin vivienda, ¿sí? Llega una avalancha, se lleva sus viviendas y no tienen cómo construir. Y vemos cómo sufren esas personas a causa de la cantidad de siniestros que hay en el mundo. Entonces me planteaba la duda de cómo poder ayudar al planeta en esos temas de construcción de viviendas y de paso, no solamente construir viviendas, sino también crear un componente ambiental interesante que pudiera impactar. Entonces ahí sí, como dice el cuento, estamos como matando dos pájaros de un solo tiro y estamos beneficiando al mundo en esas dos necesidades puntuales. Entonces, definitivamente lo que me inspira a ser una persona que quiere salvar al planeta es esa necesidad que tienen otros y la oportunidad de ayudar desde mi conocimiento es algo muy gratificante. Vale, bueno, miremos entonces. ¿Y has escuchado o utilizado las botellitas del amor en tu proyecto? ¿Has oído de ellas? Sí, claro que sí. De hecho, este tema de las botellitas de amor es una rutina sustentable muy interesante y yo creo que es una de las maneras más básicas en la que todos podemos ayudar. Entonces, a veces nos preguntamos, bueno, ¿y yo cómo puedo ayudar, no? Yo no puedo construir domos de plástico o, o yo no puedo irme a sembrar árboles o bueno, no sé qué actividades hacer. Y resulta que este proyecto de Botellitas de Amor definitivamente ha impactado el mundo en lo que tiene que ver con el reciclaje, porque es una iniciativa muy fácil de, de practicar, inclusive desde nuestros hogares, ¿no? Entonces, para los que no conocen el proyecto de Botellitas de Amor, es simplemente utilizar las botellas que tenemos en nuestra casa, la botella de gaseosa, la botella del jugo, etcétera, y llenarla, correcto, y llenarla de todos esos papelitos, de todo el plástico que nosotros tenemos y utilizamos a diario. Y qué interesante que, bueno, como lo mostró la profesora, qué interesante que nosotros ya estemos actuando de esta manera, porque todos estos materiales llegan a los centros de acopio y luego se procesan para producir listones de plástico, ¿sí? Entonces, de hecho, aquí tengo una muestra de eso, lo quería traer para los que de pronto no lo conocen.
Este es un listón. Este es el resultado de lo que ustedes están recogiendo en sus casas, ¿sí? Entonces, qué bueno es ver ese resultado y saber que lo que estamos haciendo va a servir luego a otra persona, a otra familia para construir. Este material que vemos acá es madera plástica. Este es el fruto de lo que se recogen las botellitas. El proceso luego, ¿cuál es? Lo que hacen ellos es coger toda esa cantidad de bolsitas, de papelitos plásticos, de residuos plásticos, de botellas de yogur, etcétera. Ese proceso es un proceso de lavado. Primero hay que lavar, tiene que estar todo muy limpio. Lo que hacen ellos es triturarlo y se obtienen unas piezas muy pequeñitas del material, y ese material luego se somete a altas temperaturas, y lo que se busca es por medio de unos moldes. Inclusive yo creo que aquí se alcanza a ver como la veta que tiene esta madera, es parte del molde, un molde metálico. Entonces hay una máquina que, por decir, es como una boca. No sé si han visto pronto cuando hacen los churros, los de dulce, que echan azúcar y arequipe. Entonces es una máquina que tiene como una boquilla, y aquí el material empieza a ingresar caliente, se derrite, y ese material empieza a llenar ese molde que es este, que empieza a conformar este listón, ¿sí? Entonces, así como esta dimensión de este listón, pues hay muchos otros, y hay otros más gruesos, otros más grandes. De hecho, uno de los materiales, este es uno de los listones que yo utilizo para construir los domos, para la parte de arriba de la lucarna. Entonces ya estamos viendo que definitivamente no solamente es ese reciclaje que ustedes hacen, sino que ya estamos viendo resultados. Y esos resultados les sirven a las personas para construir, ¿sí? Entonces, hay personas que no hacen domos como yo, sino que hacen mobiliario. Por ejemplo, hacen sillas. En estos días inclusive vi una iniciativa bien interesante. Nos dimos cuenta cómo la pandemia aumentó la cantidad de residuos plásticos por los tapabocas y eso, y hubo una persona que tomó la iniciativa de tomar los tapabocas, y con los tapabocas hizo listones de plástico, y fabricó unas sillas que están colocando en la playa. Eso es en otro país y es bien interesante. Entonces, quería mostrarles que lo que ustedes están haciendo allá se está convirtiendo en esto, y se está convirtiendo en materia prima para que personas como yo y como otras personas que tienen otras iniciativas puedan construir las cosas que nosotros queremos. Entonces, es un ejercicio ambiental muy interesante, y es como la manera más básica que nosotros desde el hogar podemos empezar a hacer para impactar al medio ambiente. Normalmente los materiales que se utilizan en estos listones son el polietileno y el polipropileno, ¿sí? Entonces, generalmente los encontramos en las botellas, en las tapitas de la gaseosa, los encontramos en los papelitos de las bananas, en los tarritos de yogur, y ahí hay que entender algo importante, y son las características que tiene cada uno de los plásticos. O sea, todos los plásticos no tienen las mismas características. Hay unos que son más duros que otros, y efectivamente lo vemos, por ejemplo, en las bolsas plásticas. Es un material que es plástico, pero es muy maleable. Mientras que, por ejemplo, lo que tiene que ver con las tapas de gaseosa, con los tarritos de yogur, es un material más duro. Entonces, unos están hechos de polietileno, hay polietileno de alta, de baja densidad, y hay polipropileno. Entonces, cuando se mezclan esos dos materiales, se obtiene una mezcla muy interesante, que lo que hace es generar de alguna manera rigidez a la estructura, por el otro lado, una resistencia también a la radiación ultravioleta. Entonces, esto va a permitir que un listón de plástico no se vaya a, a cristalizar por la cantidad de sol, pero tampoco que se vaya a doblar. Entonces, si vemos acá, de hecho, es un material rígido, completamente fuerte, es muy duro, y por eso este material reemplaza la madera. Entonces, qué interesante también, porque ahí estamos haciendo una doble función, y es reciclar
contribuir con el medio ambiente y también evitar la tala de árboles. Entonces también vemos día a día cómo mucha gente empieza a fabricar cosas con madera plástica porque es un material que no se daña. De hecho, viendo por ejemplo los escritorios de ustedes, he visto ya iniciativas en las que también hacen escritorios y por ejemplo la tapita de la mesa utilizan otros materiales como el Tetra Pak. Y el Tetra Pak, que es el donde vienen las botellas de leche, de ultrapasteurizado y esto, también lo utilizan para crear esas placas de Tetra Pak, correcto, el que nos está mostrando Maribel. Ese material que ustedes ven ahí, que es el Tetra Pak, está hecho por 3 materiales, esa botella, que son cartón, plástico y aluminio, ¿sí? Entonces, generalmente vemos en la parte de afuera el plástico, en la parte de la mitad tiene cartón y por detrás trae aluminio. Y eso viene más o menos en un porcentaje de 70%, 75% cartón, 5% aluminio, 20% plástico, ¿sí? Entonces, lo que se hace con esto es sacar el cartón a un lado, reciclarlo, utilizarlo nuevamente, y esa parte que trae aluminio y plástico, se crea un material que se llama polialuminio. Y es bien interesante porque eso es lo que se utiliza luego para hacer, por ejemplo, las tapas de los escritorios, para hacer materos y eso. Entonces, ¿qué podemos ver? Que no solamente la iniciativa de botellitas de amor ya se encuentra activa en nuestro país, sino que hay otra gran cantidad de iniciativas que nos, correcto, mira qué interesante ver eso, ¿no? Inclusive si hacemos una separación de los dos materiales, vamos a ver que en la mitad se encuentra el cartón y eso es lo que ellos pueden procesar. Hay en internet una cantidad de formas o sea, que nos enseñan cómo reciclar y pues ya sabemos que cuando vamos a reciclar lo que tenemos que hacer es que los productos estén limpios, no podemos entregar esos residuos con jugo, con leche, etcétera, y doblar las botellas. Entonces, definitivamente desde nuestro hogar nosotros podemos empezar a impactar, ya sea reciclando el Tetra Pak, ya sea reciclando con botellitas de amor. Entonces, la respuesta a la pregunta de si utilizamos botellitas de amor en nuestro proyecto, claro que sí. Todas esas botellitas de amor que ustedes tienen en sus casas, esas botellitas llegan a esos centros de acopio y ellos lo que hacen luego es convertirlo en el material que ustedes ya vieron acá, que les estaba mostrando. Esa es la respuesta. Vale, gracias, Alexis. Bueno, miren, nuestra última respuesta, la última pregunta. ¿La madera plástica que utilizas en los ecodomos puede usarse en cualquier ecosistema? Listo, sí, es un material de desechos postindustriales. Y entonces aquí, y esa pregunta me parece muy interesante, porque normalmente la gente teme también a construir con plástico. Hay una cantidad también de mitos detrás de eso. Y a mucha gente también le preocupa porque si nosotros no somos cuidadosos en el proceso industrial de la madera plástica, pues también podemos hacer daño. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, normalmente, y les decía yo que en el proceso de construcción de la madera plástica hay un proceso de lavado, ¿sí? Entonces, estos materiales tienen que estar completamente limpios para que luego, ustedes saben que estos listones de madera van a estar expuestos a la radiación solar. Y acá viene otro tema que está impactando demasiado al mundo, que es el cambio climático. Cuando el plástico se encuentra expuesto a la radiación, emite una gran cantidad de gases y vapores que están afectando el clima, ¿sí? Entonces, esos gases se llaman gases de efecto invernadero y están dañando nuestra capa de ozono, ¿sí? Entonces estamos viendo ahorita cómo justo en estos momentos están reunidos en una cumbre mundial
y están hablando de cómo debemos actuar para evitar que haya un incremento en la temperatura, porque el cambio climático es inminente y nosotros no sabemos nunca cómo con estas iniciativas tan básicas podemos impactar. Miren, niños, cuando uno toma una botellita de estas y todos esos plásticos que están en las botellitas dejan de contaminar el medio ambiente, estamos hablando de que por cada uno de ustedes está ayudando. ¿Por qué? Porque ese plástico que va a estar allá en el río, en el océano, está generando pequeñas emisiones de gases. Y todos esos gases van a subir a nuestra atmósfera y van a empezar a generar el cambio climático. De hecho, se observa cada día como en algunas regiones ya se ha aumentado la temperatura significativamente y vemos también cómo se presenta el deshielo en los polos. Entonces, definitivamente ya no es un juego, el tema del cambio climático es un tema muy importante y si nosotros podemos contribuir con el reciclaje, por lo menos de esa manera, créanme que estamos ayudando mucho. Y aquí viene un tema que está relacionado también con la huella de carbono. Recuerden que cuando nosotros nos desplazamos, cuando generamos o construimos productos, estamos produciendo dióxido de carbono y, por ejemplo, trabajar con materiales reciclados reduce de alguna manera la huella de carbono. Entonces, cuando nosotros, en vez de trabajar con plástico puro, trabajamos con plástico reciclado, estamos reduciendo la huella de carbono en un 52%. Entonces, en el caso puntual de los ecodomos, yo normalmente puedo construir un domo con 1 tonelada o más, dependiendo de las dimensiones del domo, 1 tonelada de plástico. ¿Cuántas botellitas de amor son esos listones? Son muchas botellitas de amor. Son muchas oportunidades para que el planeta no se siga calentando y son muchas oportunidades para que podamos construir viviendas, para que podamos construir domos, para que podamos construir mobiliarios urbanos, etcétera, y evitemos que el planeta se nos siga calentando. Entonces, estos materiales que se utilizan en esos listones tienen que ser materiales limpios, precisamente para garantizar que a donde lleguen, no importa en qué ecosistema, no vayan también a contaminar. La ventaja de estos materiales como los listones es que cuando uno construye un ecodomo, prácticamente se podría decir que esa estructura va a durar toda la vida porque eso no tiene acabadero. O sea, no hay manera de decir, no, es que el sol me va a acabar en el listón, esa vivienda no va a durar sino 2, 3 años. No, prácticamente como yo construyo un ecodomo, ese material va a durar para toda la vida, esa estructura va a durar para toda la vida y vamos a garantizar que ese plástico que está en los ecodomos no va a volver a contaminar, sino que está dando una solución de vivienda a las personas. En los ecosistemas, en todos, inclusive hay oportunidades de construir en el campo, hay oportunidades de construir cerca al mar y ese material de plástico recuperado justo ahorita lo están utilizando mucho en el mar porque soporta, pues ya vemos que generalmente hay en el mar miles de botellitas de plástico, vemos bolsas flotando, animales muriéndose con estos residuos plásticos. Entonces definitivamente sabemos que la sal, el agua y el sol pues no afectan de una manera directa o a este material y va a durar. Entonces, inclusive en las zonas costeras se está utilizando mucho la madera plástica. Es un material que sirve para construir y para puntualizar la respuesta, puede utilizarse en cualquier ecosistema. Vale, gracias Alexis. Bueno, entonces miremos a ver, Aleja y Alejandro, preguntas que tengan los niños para que Alexis nos pueda guiar. Sí, aquí tenemos algunas preguntas, profe. Entonces, la primera pregunta. ¿Tú me escuchas? Sí. Sí.
Vale, Luciana. Mi Acércate al micrófono. pregunta es, ¿cómo empezaste a hacer domos? ¿Cómo empecé qué, perdón? A hacer domos. Vamos, geodesia. Ah, bueno, qué bien. Pues mira que yo no sabía nada de los domos. Eh, hace mucho tiempo que hice un viaje, empecé a ver muchos domos, muchas viviendas, y eso me impactó muchísimo y no se encuentra fácilmente literatura de los domos. O sea, no es fácil encontrar y entrar en internet cómo hacer un domo. Entonces empecé a leer, a buscar, era muy difícil, eh, pero con lo poquito que encontraba, eh, pensé en construir mi primer domo. Mi primer domo fue de palitos de balso, ese palito que es muy delgado, y saqué los cálculos con una página que encontré en internet. Y mi primer domo fue construido con palitos de balso y con silicona en las puntas, ¿sí? Cuando construí ese primer domo, estaba muy impactado, estaba muy feliz, me pareció muy chévere la estructura y desde ahí no quiero parar. Definitivamente me di cuenta que eso era lo que quería y empecé a escalar la construcción. Luego me construí un domo un poquitico más grande, como de unos 80 centímetros, con tubos de PVC. Entonces, los tubos que uno tiene en la casa a veces estorbando, que le quedan de los trabajos y quedan ahí guardados en el cuarto de San Alejo, los utilicé, los aplasté en las puntas con calor y empecé a clavar tornillos en ellos y me hice un domito con tubo de PVC. Y luego seguí escalando y le construí un domo a mi mascota. Entonces ya lo que hice fue utilizar otro material, utilicé aluminio, pues tratando de que la estructura fuera liviana y le construí una casita a mi mascota y ahí no volví a parar. Entonces así empecé yo, construyendo cosas muy pequeñas como ustedes. He visto que construyen unos domos muy bonitos. Maribel me ha mostrado todo el proceso, me encanta. De hecho, le he dicho que ojalá en alguna oportunidad podamos hacer un taller juntos y construir juntos. Y así como ustedes empezaron y así como todos ustedes están haciendo sus domos, empecé yo, desde lo básico. ¿Cómo cuánto dinero se necesita para obtener el proyecto? Bueno, pues mira que hay muchas maneras o sea, el tema del dinero a veces es importante, pero depende definitivamente de las dimensiones de la estructura, ¿sí? Las estructuras son muy grandes y requieren eh, de un tamaño de listón mucho más grueso y definitivamente eso sí depende desde el mercado, ¿sí? En el mercado hay muchas empresas que nos entregan listones de plástico a muchos precios, pero lo que sí he encontrado yo en particular es que los precios de la madera plástica actualmente son más costosos que la madera tradicional. Les pongo un ejemplo. Si un listón de madera de 1 por 2 pulgadas cuesta 15.000, ese mismo listón, que es este mismo que tengo acá, este mismo listón puede costar aproximadamente 20.000 pesos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la estructura que vayamos a hacer, podemos utilizar 100 listones, 200 listones. Entonces, más o menos podríamos hacer un cálculo de cuánto material utilizar. Adicional a esto, pues tenemos que utilizar herramientas, maquinaria, mano de obra, tenemos que utilizar tornillos especiales para construir. Entonces, un valor exacto de cuánto puede costar el proyecto no te puedo dar, pero esa orientación te la puedo hacer más o menos así, ¿sí? Yo tengo otra pregunta por acá. ¿Por qué escogiste o por qué empezaste a hacer domos con madera plástica y no con madera normal? O sea, ¿por qué usas madera plástica? Ok, mira que, bueno, son dos cosas. Una, porque
vemos también que la tala de árboles también es un problema. De hecho, en una de los compromisos que hizo el presidente en esta cumbre actual es precisamente detener la deforestación, ¿sí? Entonces vemos como Amazonas, inclusive, o muchas regiones del mundo y del país, se encuentran afectadas por la deforestación, por la tala de árboles, y de hecho lo que pasa en muchos lugares donde hay muchos incendios forestales es precisamente o derrumbes, etcétera, es por toda esa problemática que presenta la deforestación, la cantidad de animales que se tienen que ir de sus hábitats y todo. Entonces, al utilizar madera plástica, primero, estamos evitando eso, la tala de árboles, y segundo, estamos utilizando un material que, a diferencia de la madera tradicional, tiene muchas ventajas y te voy a enunciar 3, 4. Uno, es un material que resiste la intemperie. Dos, es un material que soporta la radiación solar, la radiación ultravioleta de una manera pues muy grande. La tercera es un material que no se incendia fácilmente. Y la cuarta y la más importante, estamos contribuyendo con el medio ambiente. Esa es la razón por la cual yo utilizo madera plástica y no madera tradicional. Yo tengo otra pregunta por acá. Normalmente los domos que haces, ¿de qué tamaño son? Listo, mira, no hay una medida específica para construir, y esa es la ventaja de los domos, que yo puedo construir un domo de 10 centímetros de diámetro hasta uno de 10, 20 metros de diámetro. Normalmente el mercado nos está llevando mucho al tema del glamping. El glamping es como acampar de manera glamurosa, lo que encontramos fuera de las ciudades, con cabañitas, etcétera. Y el estándar que se maneja para construir es más o menos 5 metros de diámetro. En 5 metros de diámetro encontramos fácilmente que puede caber una tiny home, una vivienda muy pequeña que tiene una habitación, un baño y una cocina. Entonces el estándar que estoy manejando desde lo básico es de 5 metros, pero se puede construir de cualquier dimensión. Cuando derrites el plástico, ¿qué haces con el vapor que se produce? Y qué interesante esa pregunta. Mira que, bueno, primero yo no estoy, actualmente ya no estoy trabajando con el plástico, y por eso ese proceso se lo dejo a los expertos y es un proceso industrial. Y mira que esa pregunta es bien interesante porque está relacionado con lo que hablamos ahorita, que es la reducción de la huella de carbono. Entonces les comentaba yo que cuando producimos con materiales de plástico virgen, estamos impactando negativamente al ambiente porque hay una mayor cantidad de dióxido de carbono, mientras que las emisiones de gas que se generan, igual se generan cuando tengo producción de plástico reciclado, son menores en un 52% que las que se generan con plástico virgen. Entonces, igual, cuando yo derrito el plástico, que no es una buena práctica porque genera gases de efecto invernadero, pero entonces, cuando yo trabajo con material de plástico recuperado, estoy trabajando por el medio ambiente porque hay una reducción significativa en la huella de carbono. De hecho, perdón, si puedo complementar. Ahorita por todo este tema de la pandemia, en algunos países están utilizando la práctica de incinerar el material plástico en vez de reciclarlo. Entonces, la estadística muestra que cerca del 9% del plástico del mundo se incinera, y eso no saben la afectación tan grande que produce al medio ambiente en temas medioambientales, sí, perdón, al ambiente por la generación de gases de efecto invernadero. Bien, no sé, Aleja y Alejandro, ¿otra pregunta? Una pregunta, más o menos ¿cuánto plástico y cuánta madera utilizas para cada domo? Listo, bien. Entonces, ¿cuánta madera se utiliza para cada domo? Entonces, mira, por ejemplo, normalmente para producir 1 kilo de plástico en forma de listón, se utiliza un poco más. Si yo hablo de 1 kilo en un listón,
Estoy hablando un poco más de ese kilo que se quema, que se pierde en el proceso. Se utiliza un poco más. Podríamos decir que para fabricar un kilo de plástico reciclado utilizamos 1.2 kilos de residuos plásticos, ¿sí? Y en los domos, cada listón tiene un peso específico. Entonces, por ejemplo, una botellita de amor podríamos decir que pese 100, 200 gramos. Un listón puede pesar aproximadamente 9 kilos. Entonces, ¿cuántas botellitas? Les dejo esa tarea. Si una botellita de amor pesa 100 gramos y un listón de plástico pesa 9 kilos, ¿cuántas botellitas de amor necesitamos? Entonces, ahí les dejo esa tarea importante. Y para cerrar la pregunta, más o menos 1 tonelada de plástico reciclado o más, dependiendo de las dimensiones, se utiliza para construir un domo. 1 tonelada, o sea, estamos hablando de 1000 kilos de plástico reciclado. Si usted les dije que pregunten, ellos empiezan a preguntar. Claro, claro, para eso estamos. Vamos. Yo sí quiero que ahorita que se acaben las preguntas, nos cuentes un poco lo del proyecto que tenías de llevar la madera plástica, si mal no estoy, creo que era el espacio, algo así, nos comentaste Sí. la vez pasada. Me parece re interesante. ¿En cuánto tiempo te demoras en hacer un domo? Listo, mira, normalmente la estructura sin cubierta, sin puertas y sin ventanas, construyendo 2 personas, se demora 1 semana. Entre 7 y 10 días se demora una estructura de 5 metros de diámetro, ¿sí? Para construir el domo completo, o sea, con cubierta, con puertas, ventanas, podemos estar hablando de entre 21 y 25 días adicionales. O sea que todo el proceso de construir un domo puede tardarse unos 35, 40 días, más o menos. Un glamping, básicamente. ¿Cuántos años llevas haciendo los domos? Bueno, más o menos hace 7 años empecé, ¿sí? A leer y a capturar información de internet. Y el primer domo que hice yo creo que fue hace unos 5 años, que fue el que les comenté que hice con palitos de balsa. O sea, llevo 5 años haciendo domos de todos los materiales posibles y de todas las dimensiones posibles. 5 años. Wow. Cuando terminas un domo, ¿qué otras cosas puedes hacer con el domo? Usted no mencionó glamping, pero ¿qué otras cosas se pueden hacer con el domo? O sea, la pregunta es, ¿qué otras cosas puedo hacer con el plástico? ¿Sí? Con el Listo. plástico y con el domo. Con los dos. Con el plástico y con el domo. Sí. Bueno, pues con el plástico, mira que hay muchas cosas que se pueden hacer. De hecho, les comentaba que hay una persona en Asia que está haciendo sillas para las playas. Entonces, qué interesante es decir, mira, recolecté tantas botellitas de amor, que recolecté tanto plástico, convertí eso en 20 listones y ahora estoy haciendo sillas que en vez de ese plástico estar en el océano contaminando, estoy haciendo sillas en la playa. Entonces puedo hacer sillas, puedo hacer casitas para perritos, puedo hacer cajitas para basura. Me he encontrado inclusive canequitas de basura hechas con listones de plástico. O sea, la verdad, para responderte, yo creo que es infinitas posibilidades. Eso lleva en tu mente, en tu imaginación, para construir cosas con plástico. O sea, reemplaza la madera por lo que tú quieras. Como les decía, hasta los escritorios en los que están sentados, he visto yo que hay hecho con plástico. Y respecto a los domos pueden ser utilizados para lo que ustedes quieran. Como les decía, puedo construir la casita de mi perrito como lo hice yo. Puedo construir viviendas, puedo construir alojamientos temporales, puedo construir carpas itinerantes, por ejemplo, para eventos en centros comerciales. O sea, las posibilidades de construir con domos son infinitas también.
Vale. Listo. Como veo que ya están llegando los profes de las próximas clases, entonces lo que vamos a hacer es, Alexis, si nos cuentas así como rápidamente la curiosidad que tiene Alejandra sobre compartirle a los niños de cómo ha viajado el material a otros momentos, en otros espacios. Claro, entonces les cuento, dentro del proyecto nosotros tuvimos la oportunidad de llevar una pieza de ese material muy pequeña al espacio. Si han escuchado acerca de la Estación Espacial Internacional, justo en este momento un pedacito de ese material se encuentra allá gracias a la alianza que hizo History Channel con AEXA, que es una empresa mexicana. Ese material estuvo pendiente de salir al espacio en el mes de noviembre del año pasado por temas de la pandemia y de las misiones espaciales. Se retrasó un poco el lanzamiento que se hizo este año a principios de año. Esa pieza actualmente se encuentra en el módulo MITI de la Estación Espacial Internacional, sometida a toda clase de las condiciones espaciales que son muy intensas, muy fuertes. Y se espera que ese material regrese a finales de este año, precisamente para evaluar cómo se comporta ante esas condiciones. Normalmente un año que se demora el material en el espacio equivale a 15 años acá. Entonces es muy interesante cuando el material vuelva, porque vamos a poder ver cómo se degradó al estar en esas condiciones extremas de temperaturas, de ingravidez, de radiación solar, etcétera, e identificar cómo en nuestro planeta ese material puede durar. Actualmente estamos en ese proceso y yo espero que el material retorne finales de este año, principios del otro, para entregar resultados también del experimento y poderles decir ya con un proceso experimental cuánto puede durar la madera plástica y también pues para construir, estar seguros de cuánto va a durar el material. Muy interesante. Sí, un año aquí y son 15 años allá, pues muy chévere porque sí, no tienen que transcurrir los 15 años para darnos cuenta. Claro. Entonces es genial. Bueno, siendo que ya el tiempo se nos ha cortado, Alexis, te agradecemos mucho nuevamente por compartir con nosotros tu conocimiento, tu experticia y bueno, toda esa motivación y esa pasión que tienes por lo que haces y por ese bonita intención de ayudar al planeta y pues de que estos niños escuchen de primera voz de parte tuya, nos emociona bastante porque sí les hace dar cuenta a ellos de que sí se pueden hacer las cosas y de que poquito a poco y con aportes pequeños se logra cambiar el mundo y se logra hacer un aporte para tratar de salvaguardar lo que es nuestra casita. Claro que sí, Maribel y Alejandra, yo vuelvo y les doy las gracias. Te cuento, a mí cuando tú me contactas, a mí me encanta, me da mucha felicidad. Y les digo que me pone muy contento poder compartir esta iniciativa con ustedes. Me encanta que se interesen por el tema de los domos, me encanta el tema ambiental. Espero, pues ya veo que nos estamos viendo cada año, espero que sea este o sea el otro, nos podamos ver en algún momento y podamos hacer un taller de construcción y sentarnos todos en una cancha a construir en un salón. De paso también quiero informarles que estoy enseñando en mi canal de YouTube temas importantes de domos. Estoy hablando de madera plástica, estoy hablando de cómo construir domos de manera ya profesional. Esa información la quiero entregar para que todo el mundo aprenda. Entonces, pues te voy a dejar de pronto, Maribel, mi canal de YouTube por si quieren seguirme, quieren aprender más cosas de lo que yo estoy haciendo. Estoy subiendo un video semanal para que compartan la información y no sea solo yo como el guardián del planeta, sino que seamos muchos los que podamos contribuir con el tema del plástico y el cuidado de los ecosistemas, ¿sí? Entonces recuerden seguirme y activar la campanita. Listo, Alexis. Bueno, te agradecemos mucho nuevamente y hasta la próxima oportunidad.
Listo. Gracias a todos. Gracias por el espacio. Chao Alejandra, chao niños, chao Maribel. Bueno, chao. Gracias. Bueno, chao.